Costó $111 millones. Nunca había sido derribado. Sus diseñadores habían ejecutado los cálculos de sección transversal radar a través de 3 generaciones de supercomputadoras y habían llegado a la misma respuesta cada vez. De frente, el FUT-117 Nighthawk reflejaba aproximadamente la misma firma radar que un pájaro grande. De lado, un poco más. Pero no lo suficiente como para importar, no contra nada que volara en 1999. Esa evaluación era correcta frente a todos los sistemas que la OTAN había catalogado. Cada radar moderno de fabricación rusa, cada red de control de fuego que la Fuerza de Defensa Aérea Yugoslava operaba, cada envolvente de combate que los planificadores de misiones estadounidenses habían trazado alrededor de los emplazamientos SAM serbios en sus mapas operacionales, no habían trazado ninguno alrededor de una batería de misiles soviética de los años 60 comandada por un coronel que había pasado 8 años estudiando un único problema. En la noche del 27 de marzo de 1999, un FUT-117, que volaba una misión de ataque programada sobre Serbia, fue alcanzado por un sistema de misiles superficie-aire, SA-3 Neva, serbio, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya había evaluado como incapaz de interceptarlo. El avión cayó en un campo al noroeste de Belgrado. El piloto sobrevivió. Los restos del avión no permanecieron en secreto por mucho tiempo. Esta no es la historia del fracaso de un avión furtivo. Es la historia de lo que ocurre cuando la doctrina asume que el enemigo ha dejado de pensar. La operación Allied Force comenzó el 24 de marzo de 1999. La OTAN lanzó ataques aéreos contra la República Federal de Yugoslavia en respuesta a la campaña de limpieza étnica en curso en Kosovo. El panorama operacional era sencillo según los estándares de la guerra aérea moderna. Las defensas aéreas yugoslavas eran reales, pero manejables. Las fuerzas serbias operaban una red de sistemas de radar en capas, incluyendo baterías soviéticas de la era SA-3 y SA-6, junto con adquisiciones más modernas. Ninguna de ellas fue evaluada como una amenaza seria para los aviones furtivos. La flota del FUT-117 Nighthawk era la joya de la corona de esa confianza. El avión había entrado en servicio en 1983, tras más de una década de desarrollo clasificado en las instalaciones Skunk Works de Lockheed. Su geometría angular no era estética. Cada ángulo de superficie había sido calculado para desviar la energía radar lejos de la antena transmisora en lugar de reflejarla de vuelta. El resultado fue un avión que realizó misiones de combate sobre Bagdad en 1991 sin una sola pérdida, mientras que los aviones convencionales requerían paquetes de escolta pesados para sobrevivir en el mismo espacio aéreo. Yugoslavia no era Irak, pero el principio se mantenía. Los FUT-117 eran asignados a los objetivos más fuertemente defendidos precisamente porque se esperaba que operaran donde los aviones convencionales no podían. Volaban sin escoltas de guerra electrónica, volaban sin cobertura de cazas. El sigilo era la protección. Lo que los planificadores de misiones entendían sobre el SA-3 Neva era preciso en la medida en que llegaba. El sistema operaba en una banda de frecuencia relativamente baja comparada con los radares modernos de control de fuego. Su envolvente de combate estaba establecida. Sus parámetros de radar eran conocidos. Frente a un objetivo que presentaba una sección transversal radar mínima, su probabilidad de generar una pista válida, y menos aún una solución de control de fuego de calidad para armas, se evaluaba como insignificante. Lo que los planificadores no habían ponderado completamente era la diferencia entre la capacidad teórica de un sistema contra el sigilo y lo que un operador motivado, con años de preparación y una ventana estrecha, podía hacer con un sistema que todos los demás habían descartado. El coronel Zoltan Dani había comandado el 3er Batallón de la 250ª Brigada de Misiles de Defensa Aérea durante 8 años. Había pasado la mayor parte de ese tiempo pensando en un problema específico: ¿cómo se mata algo que no se puede ver? A aproximadamente las 8 p.m. hora local del 27 de marzo, el batallón de Dani recibió aviso temprano a través de la red de defensa aérea yugoslava
de que había aviones de la OTAN activos en el área operacional. Esto no era inusual. Allied Force llevaba 3 noches en marcha. La red había rastreado cientos de paquetes de vuelo individuales. La mayoría eran aviones convencionales que operaban corredores de ataque predecibles. Danny había desarrollado un método de recolección que se basaba en un principio lo suficientemente simple como para enunciarse en una sola frase. Encendía su radar durante el pulso más breve posible, recopilaba lo que podía y luego lo apagaba antes de que los misiles antirradiación de la OTAN pudieran adquirir un blanco sobre su emisión. Un radar que transmite continuamente es un objetivo. Un radar que transmite durante segundos y luego se apaga es un problema. También había hecho algo que suena casi demasiado elemental como para estudiado los patrones de vuelo 17 durante la España. La OTAN alianza en su ventaja furtiva sus 117 noches sucesivas. Era sólida desde la Si una ruta es segura para cambiarla, recursos de planificación, nueva incertidumbre. Repetición es legible. Los corredores. Había reposicionaria consistente con el... Y luego, había encendido su radar. No era nada débil. No era el avión convencional, estaba ahí. No era invisible. Muy pequeño. Operado por un hombre, aprendiendo cómo lucifica. Muy pequeño era. Dentro del 117, Teniente Coronel Dale Sell, la indicación de que algo andores de alerta radar del avión. Eso tenía sentido. Operando en modo de durante solo segundos al dar un tono de alerta continua. Detección de amenazas. Tipo diferente de peligro. Un radar que quería ser encontrado. Un radar que intentaba construir una pista mediante emisión sostenida. El radar de Danny no hacía ninguna de las dos cosas. El Fu-117 continuó en su rumbo asignado. Llevaba 2 bombas guiadas por láser GBU-27. Su misión era un paquete de ataque contra un objetivo en el área de Belgrado. La ruta era la ruta. El horario era el horario. Nada en la cabina sugería que abajo, un hombre con un sistema de misiles envejecido ya lo había encontrado. Esta era la brecha. No entre el sigilo y el radar, entre 2 modelos de amenaza diferentes. El modelo de amenaza estadounidense asumía que detectar un 117 requería un radar moderno de control de fuego de alta frecuencia que operara con suficiente potencia sostenida para construir una pista lo suficientemente precisa como para guiar un misil. Ese modelo era técnicamente preciso. El SA-3 de Danny no podía hacer eso. No en ningún sentido convencional. Pero Danny había añadido un factor que el modelo no había tenido completamente en cuenta. Las compuertas del compartimento de bombas del 117. La geometría furtiva del avión estaba diseñada alrededor de su forma básica. Pero cuando las compuertas del compartimento de bombas se abrían para lanzar armamento, la sección transversal radar del avión aumentaba significativamente. Durante la secuencia de lanzamiento, el 117 era brevemente más visible, no visible como lo era un avión convencional, pero momentáneamente más cercano al umbral que un operador experimentado en un sistema antiguo de baja frecuencia podría explotar. El enfoque de Danny no había sido encontrar el 117 continuamente, había sido encontrarlo en el único momento en que la física brevemente le favorecía. Había combinado esa ventana estrecha con el conocimiento previo de la probable ruta del avión y la capacidad de mantener su propio radar apagado el tiempo suficiente para negarle a la OTAN una solución de objetivo sobre su posición a aproximadamente las 8:15 p.m. El radar de Danny devolvió suficientes datos para comenzar a construir una solución. El contacto era débil. La geometría se estaba desarrollando. La tripulación de la batería de misiles trabajó rápidamente. Cada segundo que el radar permanecía encendido era un segundo en que los aviones de supresión de la OTAN podían localizar y atacar la fuente de emisión. Pero la ventana estaba abierta. Y Danny se había preparado exactamente para este momento. Y esa era la trampa. No el misil, no la frecuencia del radar, ni siquiera la vulnerabilidad de la compuerta del compartimento de bombas de forma aislada. La trampa era la paciencia combinada con la preparación en un sistema que la OTAN había categorizado como no amenazante y que, por lo tanto, había dejado de vigilar con cuidado.
Porque mientras los planificadores de misiones de la OTAN se concentraban en las redes modernas de defensa aérea integrada a las baterías SA-10, los sistemas de control de fuego más nuevos, que requerían supresión activa y apoyo dedicado de guerra electrónica, Dani había estado operando un SA-3, al que nadie dedicaba recursos significativos para neutralizar. El SA-3 era antiguo, sus misiles databan de la oficina de diseño soviética de los años 60, su radar operaba en una banda de frecuencia que la mayor parte de la ingeniería de sigilo había despriorizado en relación con las amenazas de mayor frecuencia que dominaban los modernos envolventes de combate. La decisión de no priorizarlo era razonable. Frente a una evaluación de amenazas convencional, probablemente era correcta. Pero Dani no estaba combatiendo la evaluación de amenazas. Estaba combatiendo un avión específico en una noche específica con información específica sobre dónde estaría ese avión y cuándo sus defensas serían más estrechas. Había reposicionado su batería lejos de su ubicación conocida, eliminándola de las listas de objetivos con las que trabajaban los aviones de supresión de la OTAN. Había entrenado a su tripulación en la disciplina de transmisión en pulsos tan a fondo que la batería podía generar una solución de disparo con la mínima exposición radar posible. Había estudiado los perfiles de emisión del F-117 durante 3 noches consecutivas, construyendo un modelo de su enrutamiento lo suficientemente preciso como para posicionar su radar dentro de un cono de combate plausible antes de que el avión llegara. Y había esperado. La paciencia no era pasiva, era un arma. Cada noche que no había disparado, era una noche en que su batería no se había revelado. Cada noche que la OTAN volaba por los mismos corredores y regresaba a la base sin incidentes, era una noche en que la confianza en el sistema se profundizaba en el otro bando. Cuanto más rutinarias se volvían las operaciones del F-117, más fiable se volvía la predicción de la ruta. Cuanto más tiempo volaba la OTAN sin pérdidas, menos gente hacía preguntas difíciles sobre lo que el batallón del coronel Dani estaba haciendo con su tiempo. El punto de no retorno llegó cuando su radar devolvió un contacto consistente con un F-117 en un rumbo, y a una hora que coincidía con su modelo de predicción de 3 noches. Tenía quizás segundos para decidir, disparar y revelar la batería, aceptando el riesgo de contraataque, o aguantar y dejar que la ventana se cerrara. Disparó. 2 misiles. 600. Uno salieron de los lanzadores. El misil del SA-3 Neva no era de precisión en el sentido moderno. Era una solución de ingeniería de los años 60 a un problema sencillo: acercar una ojiva lo suficiente a un avión para que el espoleta de proximidad hiciera el resto. El misil no necesitaba golpear el avión directamente. Necesitaba detonar dentro del rango letal de fragmentación. Frente a un objetivo que presentaba el retorno radar de un F-117, generar la solución de guía necesaria para colocar esa ojiva dentro de ese rango era el desafío alrededor del cual Dani había pasado años diseñando su estrategia. La transmisión en pulsos le había dado suficientes datos de contacto para construir una solución parcial. La predicción de la ruta había colocado su batería dentro de una geometría de combate que hacía utilizable esa solución parcial. La sincronización en relación con la secuencia de lanzamiento de armas le había dado una sección transversal brevemente por encima del umbral mínimo de su sistema. El primer misil falló. El segundo no. Detonó lo suficientemente cerca del avión como para dañar las superficies de control. El F-117 comenzó a perder controlabilidad casi de inmediato. A gran altitud, en la oscuridad, sin ninguna indicación de amenaza antes del impacto, el teniente coronel Selko luchó con el avión a través de la pérdida inicial de las entradas de control, y luego tomó la decisión de que el avión no podía ser salvado. Se eyectó. El F-117, con designación Spirit 03, cayó en un campo cerca de la aldea de Bujanovci, aproximadamente 45 kilómetros al noroeste de Belgrado. El avión quedó en gran medida intacto al impactar. No destruido. No quemado más allá del reconocimiento. Intacto de la manera en que un avión que pierde el control a gran altitud, en lugar de absorber el impacto directo de una ojiva, puede permanecer intacto.
Esa distinción importaba enormemente. Selko fue recuperado por las fuerzas de búsqueda y rescate de combate de los EEUU en pocas horas. No tenía heridas. La misión tuvo un superviviente, pero el avión tenía por delante un tipo diferente de recuperación. Las fuerzas serbias llegaron al lugar del accidente rápidamente. Hubo fotografías en cuestión de horas. Hubo multitudes en cuestión de horas. Los restos del avión de combate más avanzado del mundo, el avión que había redefinido lo que el poder aéreo podía hacer sobre Bagdad en 1991, estaban tirados en un campo accesible para cualquiera que llegara antes de que la OTAN pudiera hacer algo al respecto. Y luego llegaron las otras partes interesadas. El balance táctico inmediato era sencillo. Un 117 Nighthawk destruido, valor estimado de aproximadamente $111 millones. Un piloto recuperado sano y salvo. 0 aviones adicionales perdidos en la operación de búsqueda y rescate posterior. La batería de Dani sobrevivió la noche. Los activos de supresión de la OTAN no estaban posicionados para responder con suficiente rapidez a la fuente de emisión en pulsos antes de que se apagara de nuevo. Pero el verdadero balance no se medía en aviones ni en dólares. El fuselaje del F-117 incorporaba materiales furtivos clasificados y técnicas de construcción que nunca habían sido examinadas por los servicios de inteligencia adversarios en un accidente con restos intactos. En 1991, el avión había operado sin una sola pérdida. La tecnología había permanecido detrás de los perímetros estadounidenses. Ahora estaba en un campo. Y en pocos días, comenzaron a surgir informes creíbles de que representantes de la inteligencia rusa y china habían llegado a Serbia para examinar lo que quedaba de los restos. El alcance total de lo que aprendieron nunca ha sido confirmado oficialmente. Pero el cronograma de los programas de desarrollo de tecnología furtiva de Rusia y China en los años posteriores a 1999 atrajo una atención analítica sostenida en los círculos de defensa estadounidenses. El Su-57, el J-20 de China, las elecciones de composición de materiales en ambos programas. Los debates han continuado desde entonces. Probar la causalidad en la transferencia de tecnología es casi imposible, pero la oportunidad había existido, y la oportunidad había sido aprovechada. El costo estratégico del derribo se extendió más allá del avión y sus materiales. La pérdida del F-117 cambió fundamentalmente los parámetros de confianza en torno al sigilo en espacio aéreo disputado. El avión no había sido derribado porque el sigilo fallara. Había sido derribado porque los patrones operacionales habían quedado expuestos a ser predecibles, porque un sistema antiguo en una categoría no amenazante no había sido priorizado para su supresión y porque el factor humano, un operador bien preparado, tomando una decisión correcta en una ventana estrecha, no había sido adecuadamente ponderado en el modelo de amenazas. Esas lecciones no costaban nada aprenderlas en teoría. Aprenderlas en la práctica costó $111 millones, los materiales clasificados de un avión y una cantidad desconocida de inteligencia que los programas adversarios pasaron años analizando. La flota de F-117 fue retirada en 2008, 9 años después del derribo. El razonamiento oficial citó plataformas más nuevas. Pero el avión que había definido la primera era del sigilo había pasado sus últimos años operacionales volando con procedimientos de rutas modificados, mayor atención a la gestión de la predictibilidad y una comprensión revisada de lo que los sistemas antiguos en manos de operadores preparados podían hacer. Dani continuó comandando su batallón. Cuando terminó la guerra, abrió un restaurante. Ha concedido entrevistas. No parece arrepentirse de la decisión. Ha descrito el combate en términos prácticos. Encontró el avión donde lo esperaba. Disparó cuando se abrió la ventana. El resto fue física. Esta historia no trata sobre el fracaso del sigilo. El sigilo no falló sobre Serbia. La sección transversal radar del F-117 funcionó dentro de sus parámetros diseñados. El avión no fue detectado por un radar convencional de control de fuego operando convencionalmente. Fue encontrado por un hombre que había pasado 8 años en un problema específico, reposicionado lejos de la base de datos de objetivos,
usando la disciplina de emisión en pulsos para negar la oportunidad de contraataque y disparando en el único momento en que la geometría lo permitía. Eso no es un fallo del sistema. Eso es lo que ocurre cuando la doctrina asume que el enemigo ha dejado de pensar. La guerra moderna no castiga la mala tecnología, castiga la predictibilidad, y la predictibilidad es siempre una decisión humana. Las rutas se repitieron porque la repetición se sentía segura. El SAT-3 fue desestimado porque los modelos decían que no era peligroso. El patrón se mantuvo durante 3 noches, porque 3 noches sin incidentes parecían una confirmación. Cada suposición correcta amplificaba la única suposición que estaba equivocada. Danny no tenía un radar avanzado, no tenía una red de inteligencia que llegara al interior de la planificación operacional de la OTAN. Tenía un sistema de misiles viejo, una batería reposicionada y un problema en el que había estado pensando durante 8 años. La brecha entre eso y lo que logró fue disciplina, paciencia, negativa a aceptar que el avión era invisible simplemente porque la doctrina decía que lo era. La pregunta que los planificadores aéreos modernos se han hecho desde entonces no es si el sigilo funciona. La pregunta es si cualquier ventaja tecnológica es duradera frente a un adversario que está específica y pacientemente diseñando estrategias para contrarrestarla, frente a alguien que no intenta igualar la capacidad, sino encontrar el único momento y el único ángulo en que se estrecha. La respuesta, escrita en un campo al noroeste de Belgrado, es incómoda. Cada sistema tiene una ventana, cada doctrina tiene una suposición. Cada ventaja tiene un oponente paciente dispuesto a esperar el momento en que sea brevemente algo menos que absoluta. ¿Qué crees que debería haber hecho la OTAN de manera diferente? Las rutas, las prioridades de supresión, el proceso de evaluación de amenazas. La respuesta importa, porque la misma pregunta se está formulando en un espacio aéreo diferente ahora mismo. Si este tipo de análisis te interesa, hay más. Las decisiones detrás de estos enfrentamientos rara vez comienzan con el arma. Comienzan años antes, con las suposiciones que nadie pensó en cuestionar.